El contrabando de hidrocarburos en sus diversas formas sigue siendo el foco rojo de la información nacional. Mientras más se le rasca al tema, parece salir más involucrados, más afectados por este delito, que hay que recordar, en algún momento la Cuarta Transformación prometió acabar con este delito, iniciando por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿O tú cuándo habías escuchado la palabra huachicol antes del sexenio de AMLO? Yo por lo menos no la había escuchado hasta que empezó todo este tema con el combate al huachicol con Andrés Manuel López Obrador. Ahora, voy a retomar información del diario Reforma que publicó un cálculo acerca del robo de hidrocarburos en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, el hombre señalado del momento por sus nexos con el líder de la barredora, Hernán Bermúdez Requena, y que en su momento fue un brazo derecho del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahí van los datos oficiales que publicó Reforma. Durante todo el mandato de Adán Augusto López, es decir, de 2018 a 2019, bien poquito porque después se fue como secretario de Gobernación de AMLO, los piquetes a Pemex aumentaron en un 167%. Durante ese periodo, un año, un poquito más tal vez, se identificaron 536 piquetes solo en Tabasco. Es decir, el primer año del gobierno estatal del exsecretario de Gobernación con AMLO, y que por cierto actualmente es coordinador de los senadores de Morena, Tabasco se convirtió en un foco rojo para Pemex en el robo de combustibles. ¿Qué tal, Todo este robo de combustibles ocurría bajo el amparo de Hernán Bermúdez Requena, que ahora es identificado como presunto líder de la barredora, una de las tantas organizaciones criminales que han florecido durante los últimos años en Tabasco, y que por cierto también, pequeño detalle, era secretario de Seguridad de Adán Augusto López. El tema está fuerte. Ahora, el líder de la barredora también fue un dolor de cabeza para los empresarios gasolineros de la región. Y es que, de acuerdo con testimonios de diversos empresarios, el modus operandi era el siguiente: obligar a los gasolineros de Tabasco a comercializar el huachicol que traficaba y entregarles el dinero de su venta. Un empresario que no aceptara el trato era despojado de sus estaciones de servicio, de acuerdo con estos testimonios. Y es que, finalmente toda la maquinaria institucional estaba a favor del exsecretario de Seguridad de Tabasco, ahora presunto líder de uno de los grupos criminales más pesados en ese estado. Una de las víctimas de este modus operandi fue el empresario Ramón Martínez Armengol, quien fue Corporativo Gasolinero Tabasco, así era su empresa, y denunció que fue amenazado y despojado de una gasolinera en el momento que decidió ya no comercializar los combustibles ilegales, e incluso fue secuestrado. El 28 de febrero, la Fiscalía General de la República y el Ejército aseguraron la gasolinera que le quitaron a Martínez Armengol en la carretera Samarcanda, colonia José María Pino Suárez, en la ciudad de Cárdenas, Tabasco. Y el empresario declaró que se asoció en octubre de 2017 con Bermúdez Requena para la instalación de 5 estaciones de servicio en un proyecto que había comenzado 7 años antes, él solito. Y esto de acuerdo con constancias judiciales. Martínez Armengol relató que el 6 de agosto ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que una vez que se sometió al trato, la barredora le impuso las ventas de 3 pipas por semana de diésel de 90,000 litros que tenían un valor aproximado de 1,800,000 pesos, esto en el mercado legal. Ahora, ¿cómo colocaba la barredora esta gasolina en el mercado? Lo vendía entre 15 y 16 pesos el litro, mientras que el precio oficial estaba en 20 pesos, y la diferencia se la repartían integrantes de la agrupación y Bermúdez. Todo esto de acuerdo con los empresarios consultados. ¿Qué tal, Ahora, el tema aquí no acaba, porque
Esto, junto con los delitos de huachicol fiscal que hemos estado dando seguimiento en este espacio, pues se perfila como uno de los escándalos de corrupción más graves que ha enfrentado México en los últimos años. Yo no lo digo, esto lo dice Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ya sé que es una organización pues que ha sido muy señalada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también de Claudia Sheinbaum como pues una oposición que solo busca golpear al gobierno, pero ha hecho varias investigaciones interesantes en torno a la corrupción. Y bueno, pues este organismo incluso señala que uno de los casos más reveladores es el de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, durante la administración de Adán Augusto López. Esto pues no solo expone la magnitud del desfalco económico a las arcas públicas del país, sino pues también el profundo deterioro institucional que representa. Y dice Mexicanos contra la Corrupción que la confianza ciudadana se está erosionando, mientras los vínculos entre el crimen organizado y el poder público alcanzan pues niveles realmente alarmantes. Y en este contexto, también palabras de Mexicanos contra la Corrupción, no mías, a mí me pareció interesante citarlos. La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta pues una encrucijada crucial. Puede limitarse a sancionar a los implicados más visibles o de verdad atreverse a desmantelar de raíz toda la estructura corrupta. Yo quiero recordar en este momento que hace unas semanas, cuando empezaron estos decomisos de huachicol fiscal históricos de 10 millones de litros, sobre todo al norte del país, en una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo: vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, contra quien sea, tope a quien tope. Entonces, pues está a prueba la presidenta Claudia Sheinbaum para de verdad, como dice Mexicanos contra la Corrupción, sancionar a las personas más visibles en estos delitos o de verdad meterse a profundidad en este tema y ver qué es lo que está ocurriendo, porque lo que hemos aprendido durante estas últimas semanas, desde que se destapó una gran red de corrupción que justamente apoyaba el tráfico de hidrocarburos entre México y Estados Unidos, mejor conocido como huachicol fiscal, es que es profundísimo este delito, que tiene casi que corresponsales por todo el país y que está incrustado incluso en los niveles de gobierno más altos del país. Ya lo admitió la semana pasada en el pleno desfile militar para conmemorar la independencia de México, el propio secretario de Marina. Era necesario destapar esto, de no hacerlo iba a ser imperdonable.